Hola a todos, soy Pepe Yuyot y voy a realizar un séptimo ejercicio donde vamos a hacer uso de cursores dinámicos. eh, y para ver el funcionamiento vamos a crear un nuevo procedimiento sobre la base de datos de torneo de fútbol. ¿Vale? Ahora vamos a explicar lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a utilizar la tabla de jugador y la tabla de equipo, que ya lo hemos hecho anteriormente. Bien, en ese procedimiento vamos a hacer uso de cursores dinámicos, ¿vale? Estos cursores dinámicos nos van a valer cuando realmente el cursor no es una consulta fija, sino que va a variar en función de parámetros o de otra serie de historias. Entonces vamos a ver cómo nosotros definimos un cursor variable, un tipo de cursor variable, de tipo ref que se llama, y lo vamos a emplear, ¿vale? En este caso he planteado un ejercicio, que os lo muestro ahora mismo, que básicamente lo que vamos a hacer es vamos a mostrar lo que es la clasificación de los equipos, ¿m? O sea, de todos los equipos existentes, cuál es su clasificación, pero le vamos a pasar al procedimiento un parámetro que va a ser el identificador de un jugador y vamos a buscar si ese jugador tiene un equipo. En el caso de que ese jugador exista y tenga un equipo, pues vamos a mostrar la clasificación, pero justamente hasta ese equipo. ¿Vale? Es un poco entrevesado el procedimiento, pero es el que se me ha ocurrido a mí ahora mismo para lo que es mostrar el funcionamiento de los recursores. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a empezar a crear lo que es la estructura del procedimiento. Fíjate, procedure, place procedure, le vamos a llamar info clasificación y le vamos a pasar un parámetro que es el identificador del jugador. La variable que vamos a poner id jugador, que va a ser de tipo jugador. Vamos a la tabla de jugador, punto, id jugador. Este tipo de datos. ¿Vale? Vamos a crear lo que es la estructura del procedimiento y después aquí vamos a probarlo. Mira, la idea en este caso es como vamos a hacer, vamos a mostrar información y vamos a tener que hacer uso de cursores. En este caso, si el cursor fuera siempre el mismo, no habría problema, pero como va a variar en función de este parámetro, ¿vale? Pues en lugar de declarar dos cursores, uno con parámetro y otro sin parámetro, muchas veces no sabemos hasta el tiempo de ejecución cuándo vamos a filtrar de una manera u otra, pues lo vamos a crear de forma dinámica. Entonces la forma de hacerlo es declarando aquí un tipo, vamos a poner aquí, type, de tipo ref, un tipo de referencia cursor, que va a devolver, pues vamos a devolver un registro de la tabla equipo, row type. Se me queda pillado el ratón, no sé qué es lo que le pasa. Bien. Entonces hemos creado un tipo de cursor, ¿vale? Que va a devolver un row type. Lo que vamos a hacer es crear una instancia de ese cursor. Vamos a declarar una variable, por ejemplo, cursor equipo, que es de tipo este que acabamos de crear, el tipo de referencia cursor. Y después vamos a abrirlo y vamos a cerrarlo y vamos a crear la CL de forma en el tiempo de ejecución. Entonces, lo primero que vamos a comprobar aquí es si el jugador existe y tiene un equipo, ¿vale? Jugador existe y tiene equipo. Vamos a comprobar eso. Lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer con un select count, por ejemplo. Yo puedo poner select count asterisco from jugador where el id jugador es el que me pasan por parámetro, que es la variable esta. Y le vamos a decir también que el equipo, que el nombre del equipo del jugador no sea nulo, por ejemplo así. De esta manera vamos a contar, cuando le pasamos el parámetro, me va a decir 0 o 1, como la clave es el jugador, solamente como máximo me va a buscar un jugador. O que el jugador existe con equipo, o que el jugador puede existir sin equipo, o bien el jugador no exista, ¿vale? Eso es lo que... Entonces, si esto lo vamos a almacenar en una variable, vamos a declarar una variable de tipo numérica, por ejemplo, la variable vExisteJugador, vamos a poner aquí, y esto lo vamos a almacenar dentro de esa variable. Y ahora vamos a preguntarle, ya os digo, esto es una forma, se puede hacer de muchas formas y haciendo consultas más complejas o haciendo un bloque dentro del procedimiento directamente, pero lo voy a hacer en un principio así para que a ver si se puede entender. Bien, aquí ya tenemos recogido si existe o no el jugador. Podríamos ponerlo booleano, pero bueno. Entonces vamos a poner si not vExiste jugador. Bueno, vamos a ponerlo mejor así porque no lo he puesto booleano. Si no existe el jugador, lo que vamos a hacer es mostrar todo completamente lo que es toda la clasificación.
Y en otro caso, pues vamos a meter aquí en medio, vamos a filtrar, o sea, cuando el jugador exista y tiene un equipo, pues vamos a mostrar solamente los equipos que tengan una clasificación menor que la de ese jugador, ¿vale? Mostramos clasificación menor o igual al equipo del jugador. Y en este caso, mostramos la clasificación de todos los equipos. Por lo tanto, vamos a crear el cursor aquí. Vamos a poner un cursor. Vamos a poner aquí, vamos a abrir, igual que hacíamos antes, directamente Open el cursor, un cursor concreto que lo definimos aquí, como podéis ver en este ejemplo anterior, ¿vale? Antes los cursores los definíamos aquí ya directamente, pero como aquí va a variar en función de una variable, hay veces que le vamos a meter esa condición del where y otras veces no, pues por lo tanto lo hemos declarado un tipo cursor ref. ¿Vale? Entonces aquí vamos a abrir el cursor este que acabamos de declarar, pero lo vamos a abrir para aquí, para una consulta. En este caso vamos a mostrar todos los campos de la tabla equipo, sin filtrar. Bueno, vamos a ordenarlo por calificación, por posición. ¿Vale? Estamos mostrando el cursor, lo declaramos aquí como comprobáis y no en el donde declaramos las variables. Y ahora, en el caso de que el jugador tenga equipo, para que resulte más sencillo, podemos hacerlo en varias sentencias, ¿vale? Y así se entiende un poquillo mejor. Vamos a guardar, por ejemplo, los puntos que tiene el equipo de ese jugador. Por lo tanto, la select podríamos hacerla de esta manera. Vamos a poner aquí. Almacenamos los puntos del jugador, del equipo del jugador. Vale, la comento. La tenía aquí copiada y la he pegado para que sea un poco más corto el vídeo. Sacamos los puntos del equipo que los relacionamos con el jugador en el campo nombre, donde el jugador sea el ID que tenga aquí. Es decir, con el identificador del jugador sacamos cuál es su equipo y vamos a sacar los puntos de ese equipo. Eso lo vamos a almacenar en una variable llamada puntos del equipo, que la vamos a poner aquí. ¿Vale? Y ya tendría aquí lo que son los puntos de equipo. Ahora la SL sería distinta. Vamos a mostrar una clasificación, vamos a abrir un cursor, pero para aquellos equipos que tengan menos puntos que este valor que tengamos aquí. Es decir, que vamos a abrir el cursor, la única diferencia. A ver, igual el ejercicio puede resultar un poco entrevesado y demás, pero mi objetivo es ver que vamos a utilizar dos celdas distintas para abrir un cursor. Esa es la idea. ¿Vale? Eso es el ejercicio que se me acaba de ocurrir. Igual puede haber otro un poquito más objetivo. Aquí lo único que voy a hacer es ordenar de los puntos de ese equipo sea mayor o igual que los puntos que tiene el equipo actual de ese jugador. ¿Vale? Fijaros que este cursor lo vamos a abrir de una manera. Es la misma tabla, ¿eh? Una tabla, un registro de esta tabla. O sea, vamos a devolver registro de esta tabla. Uno le hemos metido el where una condición y el otro no. Por lo tanto, no lo podíamos haber declarado aquí, porque aquí o le ponemos algo en el where o no se lo ponemos. Entonces utilizamos declaramos un tipo, declaramos un cursor de ese tipo y lo abrimos dinámicamente en función de la SL que nosotros tengamos. Y ya después el procedimiento es el mismo, ya tenemos abierto el cursor, ya sea de una forma u otra, y ahora lo que vamos a hacer es recorrerlo y pintar lo que es el contenido de ese cursor de los registros, ¿vale? Entonces, vamos a crear un registro de tipo equipo, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí ahora lo mismo, donde vamos a almacenar. Tenemos que abrir el cursor, open, el cursor se llama cursor into, y vamos a almacenar para cada vez que perdón, vamos a abrirlo. Bueno, se está abierto, corcho. Voy a poner un fetch. Los datos del cursor del primer registro dentro de una variable, por lo cual la tenemos que declarar de este tipo, row type. Vamos a poner aquí registro equipo, vamos a poner de este tipo, eso es. Vamos a cargar este cursor, lo vamos a meter dentro del primer registro y ahora vamos a ir recorriéndolo para poderlo pintar, ¿vale? Entonces, para poderlo recorrer podemos utilizar aquí un while. Vamos a poner aquí un while. Mientras que el cursor, no esté vacío, mientras que encuentre un registro en el cursor, vamos a hacer un loop y vamos a terminar aquí el loop.
¿vale? Aquí vamos a ir recorriéndolo mientras que no esté vacío, ¿vale? Pues vamos a pintarlo. Una vez que lo pintemos, pasamos al siguiente registro. Aquí vamos a pintarlo. Pasamos al siguiente registro y así va a ir recorriendo, haciendo el bucle hasta que ya sea no found, no lo encuentre y se salga de este bucle. Y finalmente lo que haremos es cerrar ese cursor. ¿Vale? Bien, pues vamos a pintar aquí lo que son los registros. La idea es almacenar, bueno, como tenemos aquí, estamos recogiendo en esta variable lo que son cada uno de los registros, pues vamos a poner un document, un dbms output line y vamos a poner aquí, a ver, el primer campo que vamos a poner la posición, R, el registro de equipo, punto, posición, vamos a añadirle aquí, vamos a construir nuestra cadena, vamos a añadirle R equipo, el nombre del equipo, y vamos a añadirle aquí los puntos. R equipo, punto, ¿vale? Y tendríamos ya el registro por pantalla. Vamos a comprobar que el procedimiento funciona correctamente, ¿vale? Voy a guardar esto, voy a compilarlo para ver si funciona. Probablemente me dé algún fallo. Y sí. A ver qué fallo me he dado. El if. Y esto entonces en if. Aquí. Normal, es difícil que me salga la primera. ¿Vale? Jugador debe ser declarado. Por aquí se me ha escapado un jugador. Vale, aquí lo tengo. Jugador. Volvemos a comprobar. Existe jugador, no lo he declarado, no sé el por qué. Vale, esta variable es esta. Normal. Y ahora posición también debe ser declarado, le falta una n. Vaya. Y ahora sí está compilado. Luego vamos a probarlo. Bueno, para probar lo que es el procedimiento, vamos a crear un bloque. Vamos a poner set server output on. Tenemos el begin. Y vamos a probar el procedimiento. Por ejemplo, vamos a poner info clasificación. Y vamos a pasarle el parámetro de un jugador. Si le pasamos un jugador que no existe, por ejemplo este, vamos a comprobar a ver qué sale. Como no existe, si os fijáis, me está mostrando la clasificación de los 11 jugadores que existen en la base de datos. Es porque el jugador no existe. Si pusiéramos un jugador que existe y que no tiene equipo, pues también lo haría. Y si ponemos, por ejemplo, un jugador, por ejemplo este, el 12 de Camperos, ¿vale? Que es Pepe Ruiz García de Camperos. Campero está en la posición tercera, pues, a ver, ¿cuál es el ID del jugador? El 12. Ponemos aquí 12. Nos debería mostrar solamente hasta Campero, ¿vale? Porque aquí, una vez ha entrado como el jugador no existe, ha abierto este cursor, ¿vale? Sin filtrar, y la siguiente vez, como el jugador existe y demás, hemos almacenado los puntos y hemos utilizado eso para hacer aquí el registro, ¿vale? Para hacer un cursor dinámico con este filtro. Y esta es la prueba. Esto lo podíamos haber hecho, yo qué sé, dentro de un bloque, etcétera, ¿vale? Para no complicarlo, yo creo que la idea de utilizar un tipo de dato de tipo recursor, pues queda más o menos aquí explicado, ¿vale? Venga, pues un saludo y espero que os sea de utilidad. Hasta luego.